Buenos días a todos. Esta es la videoclase para mis alumnos de patología del lenguaje. El tema a ver el día de hoy es lo que es la dislexia. El tema de la dislexia lo manejaremos a lo largo de varias sesiones con la finalidad de poderlo explicar adecuadamente. Para esto yo estaré subiendo un video como el día de hoy, donde se dan los fundamentos teóricos, y otro pequeño video en donde verán un caso práctico, en el sentido de que fue identificado, fue evaluado y explicado. De acuerdo, al finalizar la videoclase les dejaré en la actividad para que por favor me la puedan entregar el viernes antes del mediodía. Ustedes habrán notado que hay cambios en respecto a la forma en cómo nos están evaluando. Por lo tanto, si lo pueden tener desde antes del viernes, se los agradecería mucho. Comenzamos. Para hablar de la dislexia la vamos a dividir en varias partes. El día de hoy hablaremos sobre los criterios de identificación, las causas y la identificación de la dislexia. En una segunda sesión que elaboraremos hablaremos de la evaluación, la prueba de IDIT-ILEA, su aplicación, cómo se califica y una vez que se obtiene el diagnóstico, cómo se diseña una intervención. Así también mismo veremos cómo hay otras variables como puede ser la autoestima o la valoración que hace el sujeto de sí mismo, el diseño de un programa, cómo esto incorporarlo a la escuela, y que no es lo mismo trabajar las habilidades preacadémicas y la área emocional a trabajar exclusivamente los problemas que se detectan. Esto para mí es importante porque hace la gran distinción entre lo que es trabajar la dislexia y lo que es el trabajar errores de tipo disléxico. ¿De acuerdo? Bueno, entonces repito, hoy vemos dislexia, criterios, causas y la identificación. Muy bien. ¿Qué es la dislexia? Bueno, cuando uno se acerca por primera vez a este tema vamos a encontrar este tipo de infonografías. ¿Infografías qué son? Nos explica a grandes rasgos lo que es la dislexia. Aquí nos dice que es un trastorno de origen neurobiológico que se ocasiona fracasos escolares, independientemente de cualquier causa intelectual, cultural y emocional. Y a pesar de tener una inteligencia adecuada y una escolarización convencional. Bueno, hasta aquí vamos a decir que sí hay algo de verdad, en el sentido de que sí, los problemas de la dislexia afectan el rendimiento escolar y pueden llevar a fracaso escolar, que no es lo mismo que para que exista la dislexia y no otro tipo de trastornos, tiene que tener una inteligencia promedio a la población. Hablando de una prueba de inteligencia, hablamos de un 6 de 100, de 90 también. Que es muy importante que esto pasa a diferentes niveles socioculturales y que las emociones afectan. ¿Qué es lo que ya no me cuadra de estas infografías? Que nos hablan de aspectos de la personalidad, que nos hablan aspectos acerca del rendimiento, incluso la salud, la visión, ¿no? Y por ejemplo había otras en las que incluso metían hasta la alimentación. El problema de estas infografías es que quieren ser tan completas que finalmente confunden a las personas y en realidad no nos dicen qué es la dislexia. Lo quise colocar aquí porque creo que es una de las que más veces he visto, al menos publicada en dos diarios, El Universal, Excelsior, y que está muy a la mano, ¿de acuerdo? ¿Qué es la dislexia? Bueno, en el año de 1872 se acuñó por primera vez el término de dislexia por un oftalmólogo alemán llamado Johann Ludwig Wilhelm Berlin. Este autor va a describir la dislexia como la lesión cerebral que ocurre a un adulto, una mujer paciente de ella, que no tenía la capacidad de leer lo que se le mostraba, ¿de acuerdo? ¿Por qué utiliza este término? A partir de cómo se elaboran los términos técnicos científicos, el uso de latín y griego. Entonces encontramos que dis, ya vemos dificultad, anomalía o falta o carencia. Y en este logo otro aspecto, el del habla o la dicción, el de lexia, ¿correcto? A nivel internacional entendemos que la dislexia, definida por la Asociación Internacional de Dislexia, aquí está marcada en el año 2003,
la describe como una dificultad específica del aprendizaje. Esta frase la vamos a ir trabajando a lo largo de la clase. Su origen es neurobiológico. ¿Cómo se identifica o qué caracteriza? Dificultad en el reconocimiento preciso y fluido de las palabras. Ojo, reconocimiento preciso y fluido de las palabras. Con problemas de ortografía y descodificación. Es decir, no logran identificar qué es lo que están leyendo. Sí reconocen las letras, pero no logran captar el sentido de las mismas o el sentido de una oración. Las dificultades provienen de un déficit tanto de un componente fonológico, esto no se les olvide, la importancia del componente fonológico, y que es inesperado en relación con otras habilidades cognitivas que desarrollan con normalidad. O sea, puede tener buena memoria visual, auditiva, pero no lo logra visualizar claramente con la lectura, ¿vale? Y que va a tener problemas a lo mejor con seguimiento de instrucciones de tipo lector en su aula. Las consecuencias o efectos secundarios se reflejan en problemas de la comprensión y una pobre experiencia en el lenguaje impreso, ¿vale? Entonces nos dice que es una dificultad del aprendizaje, punto número 1. 2. Si hay un origen neurobiológico. Esto lo menciono porque el video que vieron de la doctora Laura Edna Aragón nos decía que es un factor conductual, y esto es cierto, ¿sí? Nada más que quiero mencionar una cosa. Una cosa es la causa que explica por qué existe la dislexia, y otra, muy diferente, a por qué las problemáticas de dislexia son tan diferentes entre un niño y el otro, ¿va? Bueno, pasemos a lo siguiente. ¿Existen diferentes tipos de dislexia? La respuesta es sí. Aquí nos hablan de una dislexia del desarrollo. Aquí se dice que es un trastorno de carácter genético. En realidad hoy se entiende que las personas que viven con dislexia, sus papás probablemente también lo hayan tenido en algún grado, pero que no fue tan importante o no fue tan evidente, que por lo tanto no tuvieron esa problemática. En otros casos sí. A eso se le llama dislexia del desarrollo. Dislexia evolutiva es el que se identifica mayormente en los niños cuando no hay antecedentes por parte de los padres. Y entonces es un déficit en la recepción, expresión y comprensión de la información escrita. Particularmente una dificultad persistente para leer. Ok, aquí quiero que observen una cosa. El término de dislexia se va a utilizar exclusivamente con la lectura, pero en México, al hablar el español, el proceso de la lectura y la escritura van muy relacionados. Entonces, en nuestro caso, sí se maneja la dislexia como una alteración o un problema de aprendizaje que afecta tanto lectura y escritura. Lo vamos a ver con más calma en otras diapositivas, ¿sí? Continuamos. Prevalencia e incidencia. Bueno, en esta tabla ustedes van a encontrar diferentes tipos de idiomas. Si ustedes recuerdan cuando hablamos de dislalia y las primeras lecturas que hicieron sobre la lectura, la importancia que tiene el idioma que se habla sobre el desarrollo de las habilidades fonéticas y de las habilidades de lectoescritura. Entonces aquí se acuerdan que hablábamos de lenguajes transparentes, semitransparentes y opacos. En el caso del español, aquí lo estoy mencionando con la flechita, hablamos de un lenguaje semitransparente, porque en algunas ocasiones, por ejemplo en el uso de las H's, en el uso de la J o de la G, o en el caso de la J y la X, ¿sale? No se reproduce completamente la letra, el grafema, y el sonido, el fonema. Ahí no hay una correspondencia exacta, pero en la mayoría de los casos sí lo es, por eso es semitransparente. ¿Qué pasa con el inglés? Que es incluso que ustedes lo sufren. No se lee de la misma manera que se escribe. Entonces, es por eso que cuando ustedes consultan un libro de dislexia de origen anglosajón o cualquiera de estos, vamos a encontrar que la problemática sí tiene diferencias tanto en prevalencia como en el aspecto de la identificación, ¿sí?
además de los factores culturales y económicos de estos países. Bueno, esta tabla que ustedes ven es hecha en Reino Unido, o sea, Inglaterra y los países que la conforman, y vamos a encontrar que la incidencia en el 95 de personas con dislexia era apenas de 1.46%, pero para el año 2000-2001 esta se incrementó a 1.51%, y esto es por el número de casos que fueron identificados. No quiere decir que existan cada vez más personas con dislexia, pero sí hay cada vez más posibilidades de identificar a los niños bajo procedimientos de lo que se llama dislexia. Es algo similar con el autismo. La dislexia no se considera como un problema, sino se decía un retraso lector, o un niño flojo, o un niño vago, o que los papás no lo atendían, y entonces se minimizaba el problema. ¿De acuerdo? A medida de que se ha ido tomando conciencia como sociedad y como los profesores han recibido orientación, es que estos datos se incrementan. Ahora, aquí observemos que es una tabla del Reino Unido. ¿Qué pasa en la Comunidad Autónoma de Canarias, España? Bueno, aquí vamos a darnos cuenta que no existe como tal la categoría de dislexia, sino que existe algo que se llama desajustes del aprendizaje. ¿Sí? Y entonces eso nos hace evidente qué es lo que pasa con nuestras sociedades latinas, incluyendo a México, que no tenemos claramente específico cuántos casos tenemos. Se sabe que puede ser entre un 7 y un 10%, pero realmente no tenemos un número. Se esperaba que estos datos del INEGI pudieran en esta ocasión permitirnos saberlo. Ahora, otro aspecto. El uso de las etiquetas diagnósticas ha obstaculizado que esto nos permita saber exactamente cuántos niños tenemos para saber qué características les vamos a dar. Y eso genera varios problemas. ¿Qué es un criterio diagnóstico o una etiqueta diagnóstica? Es una forma entre que, como nosotros los profesionistas, nos comunicamos entre sí. Pero en una sociedad con valores donde la inclusión, el respeto a las diferencias y otro tipo de situaciones malinterpretan lo que es una categoría diagnóstica, y por eso estos datos no se colocan, y por lo tanto ahí tenemos una dificultad en el trabajo. En el video que les estoy dejando que vean de YouTube, encontramos que incluso se nos habla sobre la problemática de la inclusión educativa. Quiero que se tome en cuenta que hablamos de un colegio particular, pero es que eso era la educación especial. La educación especial era una educación particularizada, es decir, especializada a la necesidad del niño. Al desaparecer educación especial y hoy aparece educación inclusiva, esto como efecto negativo hace que no se les dé la atención, y quiero por eso que vean mucho ese video, ¿de acuerdo? Bueno, entonces hasta aquí lo que ha sido la dislexia, un problema de origen neurobiológico, ¿sale? 2. Afecta el proceso de lectura-escritura en su reconocimiento, básicamente de carácter fonológico, y la dificultad para hacer la asociación. Ahora, cuando nos referimos a cómo hacer un diagnóstico, vamos a entender que tenemos una herramienta. Aquí me faltó colocar el CIE-10, pero tenemos herramientas de criterios diagnósticos. Criterios diagnósticos no es igual a hacer la evaluación. Es una guía que nos permite en entrevista identificar los rasgos. Nos permite tomar las pautas de hacer la evaluación, pero jamás se convierte en la evaluación. Y eso es lo que a veces estudiantes confunden, y entonces al hacer su entrevista, utilizar el DSM-5, ya me dicen, fue evaluado y si tienen dislexia. No, chicos, porque nosotros vamos a evaluar procesos de aprendizaje, habilidades preacadémicas y la situación específica del problema lector. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué características tiene la dislexia? Bueno, primero que nada, no van a encontrar la dislexia como término ni en el DSM-4 ni en el DSM-5. Lo van a encontrar como trastornos específicos del aprendizaje o trastornos del aprendizaje. ¿Por qué? Dislexia es un término que se utiliza en la pedagogía
rehabilitoria o psiquiatría, si quieren llamarle así, y se le ha ido mencionando de otra forma para evitar que el término, que es científico, no sea tan agresivo a las personas. Volvemos con esa problemática y no quiero tocarla, pero sí de repente es fastidiosa. Entonces, ¿cómo la vamos a encontrar, por ejemplo, en la SEP? En la SEP la vamos a encontrar como problemas del aprendizaje o dificultades del aprendizaje. ¿Sí? En la literatura especializada van a encontrar el término dificultades del aprendizaje académico, porque hay un término que existe que son dificultades del aprendizaje generalizado. Problemas del aprendizaje generalizado refiere a la discapacidad intelectual o retraso mental. No, en nuestro caso son dificultades del aprendizaje académico. Y es una traducción hecha del inglés de Learning Disability. Esto es porque fue Estados Unidos el primer país en donde se reconoció la existencia de la dislexia allá por los años 60, 70, con Kirby, uno de los autores que incluso también trabajó con lo que son las escalas de identificación del TDAH, ¿de acuerdo? En la famosa escala de Cornes, si por ahí la recuerdan. Bueno, entonces en Estados Unidos es el primer país donde se reconoció la existencia de dificultades del aprendizaje. Va a exportar su idea hacia lo que es Canadá, primeramente, por la cercanía y la importancia que tiene esto, después a Reino Unido, y algo tiene muy característico Reino Unido es que la investigación y la publicación que hace la difunde en todos sus países. Inglaterra, en este caso Irlanda, Escocia, se difunde y por lo tanto se comienza a manejar también en otros idiomas. De ahí brincó a Francia, después va a ser Alemania, va a llegar después a México en los años finales de los 70, principios de los 80, pero más como una categoría de explicar lo que pasaba en la escuela, pero no se le comprendió bien sino hasta los mediados de los 90 y de los años 2000. Entonces veamos que aquí tenemos muchas problemáticas. El problema ya existía, pero en términos psiquiátricos solo se le manejaba dislexia a aquellos niños que jamás podían aprender a leer y escribir, no con los niveles intermedios como lo vamos a ver. ¿Qué entendía un profesor por dislexia? Bueno, o problemas del aprendizaje académico, como lo acabamos de ver. Bueno, pues son aquellos niños que tienen necesidades educativas. Pues no te está diciendo nada, ¿de acuerdo? Además de marcar que tienen un bajo intelecto. Y algo que van a observar ustedes es que no es cierto, dado que puede haber niños con esta problemática con altas capacidades. ¿Sí? ¿Hay una comorbilidad? Sí. ¿Hay problemáticas? Sí. Bueno, los niños que tienen un lento aprendizaje tienen dislexia o tienen este problema de aprendizaje. La respuesta es sí, pero solo estás describiendo un síntoma, no estás diciendo qué es el problema. ¿De acuerdo? Y en la última, no, los alumnos tienen bajas calificaciones. Ok, otra vez, es un síntoma, pero no estás explicando qué es el problema. Entonces, estas tres situaciones hicieron que, por ejemplo, en el Perú, que es de donde estoy sacando mucho de este material por la representación visual, es que se explicó a detalle qué era, primero que nada, aprendizaje, que es una necesidad educativa, para poder acercarnos a lo que es los problemas de aprendizaje. En este caso, el aprendizaje es un proceso psicológico, ¿sale? Pero aquí en términos académicos se hace referencia a la adquisición del conocimiento gracias a poseer un sistema nervioso que nos permite que existan cambios, ¿sale? Para que los alumnos puedan adaptarse a su entorno y a su vez cambiarlo. La necesidad educativa, no me gusta la definición que aquí tienen en términos de que no lo refleja. Una necesidad educativa es las características que tiene un alumno de su aprendizaje y su desarrollo cognitivo, emocional, social, que sobrepasan el currículum regular. ¿Qué es el currículum regular? El plan de estudios. ¿De acuerdo? Entonces, cuando sobrepasan por sus características de aprendizaje y por sus características de desarrollo el currículum regular, se necesitan hacer adaptaciones. ¿Para qué finalidad hacer las adaptaciones?
para que el alumno pueda asegurarse de que va a recibir una educación adecuada. Estamos hablando de una especialización. ¿Por qué digo sobrepasan? Porque al decir que las características de desarrollo de aprendizaje sobrepasan el plan de estudios, lo que estoy focalizando es el origen por el cual se requiere una atención educativa particularizada, especializada. No que el niño, por sus características, sea diferente. ¿Sí? Y eso es algo que luego se ha confundido. Aquí te hablan de necesidades de alumnos que requieren que se adecúen los objetivos, pero no te explica el por qué. ¿Sí? Entonces, sus características de aprendizaje y desarrollo sobrepasan el plan de estudios y necesitamos una metodología específica. Sobrepasan en dos sentidos. Su forma de aprendizaje o sus características de desarrollo no le permiten seguir el ritmo de los demás alumnos, o sobrepasan porque su forma de aprender es tan rápida y mejor que el promedio de los alumnos. Eso es sobrepasar. Si se dan cuenta, no les estoy diciendo discapacidad, que es ceguera, sordera, etc. No, porque necesidad educativa se focalizaba en eso, en identificar características de aprendizaje y desarrollo y cómo se vinculaba con el proceso educativo. ¿Correcto? Bueno, el lento aprendizaje, vamos a hablar que aquí partimos del grupo del salón de clases, el grupo normativo del salón de clases. ¿A qué se refiere? En un salón de clases se sabe que hay una heterogeneidad. ¿Qué significa? Todos son distintos, pero sus procesos de aprendizaje tienen que tener cierto grado de normalidad. Es decir, de 20 alumnos que empezaron 0 en la primera semana de no saber leer y escribir, para cuando llegamos 6 meses, al menos 7 u 8 ya han logrado tener las bases. Eso es la normatividad. Se llama lento aprendizaje porque entonces lo que no los han logrado no es que tengan un problema específico en su desarrollo o una alteración, sino simplemente la maduración de un concepto a veces complejo no está apareciendo y por lo tanto requiere de más estimulación para que se optimice los elementos que están asociados con esto. Entonces aquí seamos cuidadosos, porque entonces pareciera que todos tienen problemas de aprendizaje, tienen un lento aprendizaje. Esta categoría suelen dar a los profesores cuando no hay una explicación ni una evaluación. Entonces seamos muy cuidadosos con esto. Si se dan cuenta, hasta ahorita no hemos hablado del coeficiente intelectual, la prueba de inteligencia. Y eso es por una razón muy simple. Porque una prueba de inteligencia, sobre todo las que usamos en la escuela, es un indicador para categorizar. ¿Qué quiere decir esto? Me permite tener un punto de referencia y una predicción de lo que un niño puede o no puede aprender. Para eso me sirven las pruebas de inteligencia y por eso no cualquier prueba de inteligencia tiene las utilidades que manejamos. La mejor prueba de inteligencia para nivel educativo son las escalas Wechsler, que es el WIS y el WISE, o el WIPSI. Esta porque están diseñadas para identificar aspectos como memoria, atención, seguimiento de instrucciones, lenguaje no solamente social, sino lenguaje en términos de historia, en términos de conocimientos específicos y conceptos matemáticos y la resolución de estos conceptos. Entonces, el nivel intelectual sí está relacionado con los problemas del aprendizaje y sí está relacionado con la dislexia, mas no es la causa porque solamente es un indicador que nos permite pronosticar qué puede o qué no puede requerir la persona. Es un indicador objetivo, en el sentido de que se utilizan pruebas de carácter. Hoy muy cuestionadas, pero su utilidad sigue siendo bastante buena. Y el rendimiento académico. Pues el rendimiento académico es la respuesta que ocurre en el salón de clases. Es muy subjetiva cuando no hay criterios específicos y hace necesario que entonces se tengan en cuenta criterios para que estos podamos saber cómo se desempeña. Yo vengo observando que desde el gobierno de Fox, después Calderón, Peña Nieto, y ahorita en realidad no logro percibir qué está pasando con este gobierno nuevo, el rendimiento académico todos tienen 10.
cuando no refleja su aprendizaje, no refleja la adquisición de las habilidades específicas que se están midiendo. Entonces el rendimiento académico no es ya un factor, al menos en este momento y estas políticas educativas, tan claras de poder ser analizadas o tomadas a detalle. Hay algunas definiciones de lo que es un programa de aprendizaje. Miren, estas se las quiero dejar para que ustedes las estudien con calma. Por eso ya mandé mi material. Pero básicamente vamos a ver qué es una evolución. Por ejemplo, en 1965 se nos decía que las dificultades de aprendizaje es una discrepancia significativa del potencial que un alumno podía presentar de un logro real. O sea, volvemos otra vez a la misma. El salón, el grupo de clases es el punto de referencia para saber si un niño va bien o no dentro de su aprendizaje académico. Para 1968, Kirk, como les había mencionado, nos va a hablar de que además de esto, hay un desajuste en los procesos psicológicos básicos y la manifestación de trastornos auditivos. Aquí obsérvese que ya no se nos habló de una forma generalizada como el sistema nervioso, ya trata de ubicar procesos específicos. También es muy importante que aquí ya nos habla sobre algún tipo de lesión, cosa que no necesariamente es identificable y lo vamos a ver cuando veamos esta cuestión del cerebro. Algo que nos va a ayudar mucho es también aquí la cuestión de términos asociados, ¿sí? Como lo que es afasia, ya veremos que era una lesión a nivel neurológico que impedía la comprensión del lenguaje. Nos habla de un término ya viejito que ya no se utiliza, que es disfunción cerebral mínima. Ya no se utiliza en términos académicos, yo todavía lo he visto en algunas publicaciones de neurología, pero es que es tan impreciso de poder determinar cuál es, que de repente se vuelve la caja de todo. Luego tenemos los programas del aprendizaje en 1981, que es el que utiliza por el Comité Nacional de Estados Unidos para determinar lo que son las dificultades del aprendizaje. Aquí se observa básicamente lo que es un grupo heterogéneo de manifestaciones y problemas. Si se dan cuenta, volvemos a hablar del sistema nervioso central, lo que es un trastorno en el deterioro sensorial. Aquí ya nos mete un poco de retraso mental, trastornos emocionales, que no explican mejor la existencia o no de esta problemática. Entonces tómense en cuenta lo difícil que a veces es la identificación, porque para este tiempo apenas empezaba un proceso eficaz y específico de lo que iba a ser el aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido al menos hasta ahorita? Cuando hablamos de dificultades del aprendizaje, en donde la dislexia es uno de ellos, primero que nada, hay una discrepancia entre la capacidad de lo que puede hacer y lo que ha logrado. Ese es el primer punto. 2. El nivel intelectual, es decir, la inteligencia, está dentro de un rango normal, incluso puede ser superior, pero en realidad se ha encontrado que en las pruebas de inteligencia las personas se encuentran de la media a la media baja. Es decir, si la prueba evalúa un coeficiente de 100, las personas con problemas del aprendizaje como tipo dislexia, vamos a encontrar que se encuentran entre el 89 y el 70. Apenas encimita del 70, o probablemente el 80 sería este. Porque sí, cuando ya se aplican las pruebas de inteligencia, vamos a observar que la inteligencia es normal, pero es normal baja. ¿De acuerdo? Un fenómeno cronológico se va a mantener a lo largo de la vida, sí, incluso como vimos, se puede heredar. Va a tener repercusiones en su vida escolar, indudablemente. Y actualmente se acepta que las dificultades de aprendizaje pueden presentarse concurrentemente con otras condiciones de discapacidad. Sí. Para que fuera de dislexia o dificultad del aprendizaje, que no son conceptos sinónimos, sino relacionados, vamos a encontrar que alguien que tiene dislexia puede tener superdotación, o puede tener Asperger, o puede tener autismo, o puede tener discalculia. Es decir, vamos a encontrarnos que no son exclusivos.
TDAH y dislexia a veces es muy común. Entonces, tengan en cuenta esto, ¿sale? ¿Qué es el TDAH? Trastorno del déficit de atención y hiperactividad. Los niños hiperactivos, muchas veces así se les dice. Ok, sintomatología heterogénea. Sí y no. Los signos van a estar presentes en muchas personas. La gravedad es lo que a nosotros nos hace dudar que tenga o no ese problema, ¿vale? Entonces, dificultad del aprendizaje, varios lo pueden tener si tienen una discrepancia entre lo que pueden lograr y lo que han hecho. Su inteligencia es de normal a normal baja, se presenta a lo largo de la vida y los síntomas, los signos están presentes, pero la gravedad de estos puede ser diferente y eso hace que a veces dudar. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Y ya llegamos entonces con nuestro tema. Una de las dificultades del aprendizaje es la dislexia. Aquí, si se dan cuenta, a diferencia de la Asociación Americana de Dislexia, nos dice que es un síndrome que afecta la identificación y la memoria de letras o grupos de letras. Esta definición la tomó el material peruano básicamente para que los profesores y los padres de familia rápidamente identificaran, y por eso me pareció útil. Pero yo creo que si les pidiera una definición sería la de la Asociación Americana de Dislexia, ¿de acuerdo? Falta de orden y ritmo, colocación y mala estructura de frases afectando la lectura como escritura. Aquí entonces obsérvense que ya nos dijo exactamente qué hay que buscar, ¿no? Le cuesta trabajo memorizar letras o grupos de palabras o letras. No hay orden, no hay ritmo en la escritura, en la lectura. Sale. ¿Qué podemos observar también en el niño? El control ocular es muy importante. La capacidad de deslizar la vista sobre las letras. Si ustedes están leyendo esto a la vez de que yo lo estoy presentando, van a observar que su visión va de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Ok, en los niños con dislexia y los niños que tenemos algún problema, por ejemplo en la percepción visual, por la agudeza visual en este caso, se nos puede estar brincando, ¿sale? La lectura. Entonces, control ocular, orientación espacial. Entonces, miren, el control ocular espacial capta letras y palabras. ¿Vieron cómo me brinqué? Eso les puede pasar a los niños con dislexia, ¿de acuerdo? Porque no hay una maduración, o no han sido entrenados adecuadamente, o sí hay una afectación ya significativa. Entonces, observen ese detalle. Orientación espacial, captar las letras y las palabras desde la izquierda. Aquí me encontré ya varios alumnos que tienen el hábito, porque no hay otra forma de llamarlo, de escribir de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Cuando les pregunto es que dicen que siempre lo han hecho así y que nadie los corrigió. Bueno, pero dado que este es un orden cultural, se nos acostumbra de que sea de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Este proceso sí está alterado. Luego, retención de la información. Trazo de forma de las letras, características diferencial. Se ha encontrado que ciertos tipos de letras les son difíciles identificar. La tipografía, ¿no? Como tal. Aquí hay que notar esto, sobre todo en la letra escrita. La secuencia verbal, la comprensión del sentido estructural de una frase. Escuchan la frase, pero alguna comprensión de estas les va a dificultar y por lo tanto necesitan apoyo. Abstraer y categorizar. Abstraer es decir, cuál es lo más importante de lo que leyeron y cómo organizarlo, ¿sale? Entonces, los síntomas de la dislexia, aquí me gustaría que sí los pasaran a mano, ¿sí? En un mapa conceptual que ustedes me elaboren. Lo pueden hacer a mano, lo cual lo recomiendo mucho, o pueden hacerlo con software. Yo ya vi que existe para celulares, incluso unos bastante buenos. Lo dejo a su criterio. Pero en esta ocasión va a haber dos tareas. Una, de la exposición que estoy haciendo, se me maneja un mapa conceptual sobre la dislexia. Y dos, se me dé la opinión de lo que es el video de un caso de dislexia que se los mandé. ¿De acuerdo? Esas van a ser las actividades. Por eso aquí estoy haciendo un poquito más de pausa. Los factores o las causas, esto es una situación neurológica. El aspecto de dificultades del embarazo o parto,
Bueno, si no hay oxigenación del cerebro, ¿puede afectar esto? Sí, pero hay que revisar si ya no es otro tipo de lesión. ¿De acuerdo? Signos que me son interesantes, por eso están aquí colocados. Entre los 3 y los 5 años, cuando el niño hoy está en preescolar, vamos a ver que le está costando trabajo el desarrollo del habla o la pronunciación. Aquí es una clave. Por favor, tómenlo en cuenta cuando hagan la entrevista sobre si tuvo o no dificultades al hablar o el dominar algunas sílabas o palabras. ¿De acuerdo? Luego, entre los 6 y los 8 años, el niño ya está en el ámbito escolar. Y la asociación entre el grafema, acuérdense, la letra y el fonema, el sonido es la misma, hay una dificultad. ¿Por qué no se identifica o se dice dislexia antes de los 7 años? La razón es muy simple. Porque al menos se espera que la maduración haga su trabajo y la persona pueda estar identificada. Esto se va a mantener a lo largo de la vida. Es hasta el último grado escolar, sexto, quinto año de primaria, que la acentuación hace que ya los problemas no solo se identifiquen en lo que es lectura y escritura, sino todo el proceso. Como aquí la escuela les ha generado frustración o dificultades, puede opacarse esta identificación o confundirse con decir que el niño tiene TDAH. Aguas con esto. Y un aspecto muy importante de identificar, la calidad de la escritura, la caligrafía. De ahí otra vez mi ataque a mis alumnos. Ya son universitarios, manejen una caligrafía para alguien que tiene un estudio de nivel universitario. Por favor, una trascendencia importante en esto. Cuando está en el sexto año y lo que viene, ya aquí el aspecto de los cambios a nivel emocional, hormonal, social, que congenera un cambio de primaria a secundaria, hacen que esto se vuelva mucho más grande y muchas veces no se logra identificar claramente que era dislexia. Por eso es lo más importante, bajo otra vez, el rango de entre los 5 años y los 8 años. Este tiempo es cuando, si se identifica aquí, tenemos grandes probabilidades de éxito. Si se llega hasta acá y no se haya trabajado, vamos a tener éxito, pero estamos contra, véanlo ustedes, 8 años. ¿Sí? 8 años en los que el niño pudo haber sido ayudado. Algo que no me está apareciendo aquí y valdría la pena mencionar son los estilos de crianza y el pensamiento que están teniendo los padres. Sí, es terrible en mi punto de vista, no siempre es efectivo para todos, pero veo muy poca preocupación o veo muy poca compromiso más allá de lo académico por el sistema de crianza. Hay una frase que a veces no me gusta repetir, pero tiene mucha razón. Nosotros los profesores instruimos al alumno, los papás los educan. Y mi familia suele decir la educación se mama, en el sentido de que los valores que te enseñan en casa son los que representas en la escuela. Y chicos, hoy en esta sociedad individualista, pues no, dicen que el trabajo de uno es educarlos. Eso es una mentira. Es instruirlos. En el caso de ustedes, no es educarlos en términos de enseñarles a manejarse, pero sí es un aspecto de que hay ciertos valores profesionales que deben de manejar. Pero todo lo que ustedes se aprendan y se lleven a casa los va a conformar. Entonces, pues ya llegó el tiempo de que se quiten, ¿no? Este aspecto de ser niños eternos, adolescentes eternos, ¿no? Y que sus responsabilidades no son solamente académicas, sino familiares, sobre todo cuando está bajo sus pies la formación de un niño o de un menor. Ok, otro problema de carácter del aprendizaje asociado a la dislexia es la disgrafia, que es un problema específico que afecta la forma, el significado y de tipo funcional, es decir, ni el niño logra entender lo que escribe. Eso es la disgrafia. Los niños
no logran dominar la escritura. Ahora, quiero decir que la escritura no es un proceso corto. La disgrafia o el proceso de la escritura y el dominio es un proceso que va a empezar entre los 5 años y va a finalizar a los 12 o 14 años, pero finalizar en términos de al menos ya estar estructurado, porque todavía hasta la edad que hoy tienen, que son universitarios, pueden trabajar con ella. Entonces, ¿qué va a ser la disgrafia? Es un problema de la escritura, de la persona no logra identificar los rasgos de escritura. Cuando él escribe, no logra identificar sus propios signos. Ahí, si no es una causa de un daño neurológico o una causa de daño, una mala pedagogía, podemos estar sospechando que tiene disgrafia. Véanse que la condición aquí que manejan más es el aspecto madurativo, ¿sí? Las problemáticas de la lateralización. Otra vez, izquierda, derecha, arriba, abajo. La personalidad, ¿cuántos de ustedes tienen que trabajar con eso? Sale yo soy así. No, mangos, que nadie es así. Todo se trabaja, todo se modifica, todo puede mejorar. Y la pedagogía, ¿cómo se les enseñó? El hecho de haberles quitado los ejercicios de repetición es el resultado de que muchos de ustedes tengan mala caligrafía el día de hoy. ¿Cómo puedo identificarlo? ¿Cómo puedo checarlo? Las letras son muy regulares, a veces grandes, a veces chiquitas. Ojo, los niños de segundo año, de tercer año van a tener esa problemática, pero yo no espero encontrarlo en los chicos de quinto. ¿Sale? La forma de las letras, pasar de script o pasar a cursiva o no identificárselo en una sola oración o enunciado, va a ser una clave. La inclinación, aquí quiero que observen mucho lo que alguna vez les dije, cómo se sujeta el lápiz, ¿no? Y cómo quedan las libretas de estos niños, suelen estar como chicharrón por el sudor que en sus manitas se genera y la tensión que hay sobre esto, ¿no? Los trazos son gruesos, son muy fuertes o son muy tenues. Otra vez volvemos a esto. La postura para escribir va a ser muy importante. Otra vez, si ustedes pueden rescatar el material y el video que les di la clase pasada, van a darse cuenta por qué es tan importante lo que es la posición de la escritura. Otro tipo de problemática, me incluyo a veces aquí, pero no por un problema neurológico, sino un problema de malos hábitos, es la ortografía. Eso se llama disortografía, que es una dificultad en el aprendizaje de las formas ortográficas. Afecta a la palabra, no a su trazo. Saber poner acentos, saber poner los signos de puntuación, saber manejar los enlaces, ¿sale? La exclamación a la lectura, la interrogación a la lectura, ¿de acuerdo? En el dictado, ok, no saberlo y que esto afecta de forma significativa, eso se llama disortografía. Ahora, ¿qué pasa con la situación pedagógica? Bueno, esto, si se dan cuenta, en ningún momento es una cuestión neurológica, es una cuestión netamente social y educativa. Por lo cual, no quiero hacerlo muy específico. Nuevamente se los digo, aquí están las causas para que ustedes lo puedan visualizar. Esto es porque ya quiero llegar hacia lo que es el tema de lo que es la dislexia, ¿sale? Pero observen todos los elementos que conlleva el manejo de la ortografía. La discalculia, casi por default, niño que tiene problemas con lectura y escritura, matemáticas. ¿Por qué? Sigue siendo lenguaje. Solamente que el lenguaje no es una representación simbólica de la realidad, sino es una realidad por sí misma. El aprender el lenguaje matemático de cosas que en la realidad pueden o no tener referencia práctica hace que nosotros tengamos dificultad. ¿Por qué nos cuesta trabajo las matemáticas? La razón es muy simple. Porque es netamente lenguaje
memoria, comprensión, asociación, abstracción. Creo que es el mejor reflejo de qué es lo que puede ser el potencial de nuestro cerebro. Por eso, la discalculia no es exclusiva de los niños con dislexia. Pero un niño que tiene dislexia y disgrafia, y agreguémosle que tiene problemas de atención y problemas de agudeza visual o auditiva, va a tener serios problemas con esto. Aquí obsérvese que no se nos habla de una base neurológica, aunque se sabe que sí existe. Pero eso será tema de otra exposición de clase, ¿vale? Aquí hablemos del pensamiento operatorio, estructuración espacial y errores lingüísticos. Bueno, la importancia con este último factor, ¿sí? La alteración de la lectura y la escritura. Aquí ya está la causa, ¿no? Porque la asociamos tanto con la dislexia. Entonces, una persona con dislexia va a tener discalculia, no necesariamente, pero es muy probable. 8 de 10 sí lo van a tener. Por eso es que se trabaja el ámbito de lectura, escritura y matemáticas. ¿Sí? La ortografía creo que es importante, pero si tú tienes las bases de estos 3 elementos, tú vas a poder dar la atención. Sigo avanzando. Causas de los problemas de aprendizaje. Bueno, aquí tenemos varias visiones. La que aquí les muestro es donde nos habla de los elementos intrínsecos y extrínsecos, es decir, ambientales y neurológicos, o del sujeto mismo. Entonces, aquí observen ustedes la cultura, la familia y la pedagogía van a ser importantes para que alguien presente dislexia. En el aspecto personal, aquí vamos a encontrar que ya aparecen que alteraciones de tipo neurológico. El problema con este tipo de especificación es que lejos de ayudar a la identificación, lo que hace es ampliarlo de tal manera que confunde a profesores, padres y en este caso a los estudiantes universitarios. Yo lo que quiero que ustedes manejen es lo siguiente. 1. La importancia que tiene sintomatología en los procesos que están asociados y que no existan otro tipo de alteraciones. ¿De acuerdo? Esto de daño neuronal es área de la neuropsicología y por lo tanto se requiere un estudio. Pero donde nosotros entramos son aquí en habilidades lingüísticas, procesamiento de la información y estrategias cognitivas. ¿De acuerdo? Ahí es donde nosotros trabajamos. En el aspecto específico, el déficit lingüístico es lo que vamos a evaluar con la prueba que vamos a usar. Y en la sintomatología, el proceso de percepción visual motriz va a ser algo que no solamente vamos a trabajar, sino ayudarlo a que maneje. Entonces, resumiendo, tenemos factores neurológicos y factores cognitivos. Neurológicos, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, es cómo se relacionan los hemisferios y los errores que producen en la dislexia. Más bien, o los errores de tipo disléxico. Los cognitivos es cómo se procesa la información, que depende de esta parte, pero ya aquí analizamos memoria, atención. ¿Sale? Y la importancia del proceso metacognitivo, es decir, la estrategia que tiene la persona en sí misma en autocontrolar y regular su conducta. Esta imagen, al hablar de las causas neurológicas, me gustó mucho, lo tomé de una página de pedagogía, porque para los que no somos muy doctos en el tema del cerebro, nos coloca, ¿no?, cómo las cortezas y las posiciones van asociadas a ciertas funciones de la lectura y la escritura. Quiero que lo tomen en cuenta porque sí me voy a ir un poquito hacia acá, porque hay que reconocer algunas zonas que son específicas. En esta imagen, ¿sale?, encontramos ya zonas específicas para el manejo de la información escrita, ¿sale?, hacia el reconocimiento del sonido, ¿sale?, y
la identificación del significado de las letras. Esta es la imagen que me gustó mucho y nos ayuda mucho. El área motora del lenguaje, el área de Broca, ¿sale? Y el centro sensitivo del lenguaje hablado, el área de Wernicke. Estos dos son fundamentales para la comprensión de lo que es la lectura y la escritura. Pero es muy interesante ver que como otras áreas, como las áreas motoras, premotoras, al momento de que yo esté hablando, están trabajando igualmente. La importancia, por ejemplo, en la lectura del área visual primaria y como ustedes es que se acuerdan, el área auditiva, ¿sale? Cerca del área significativo, de la importancia que nos tiene. Entonces, yo lo que quiero decir es esto. ¿El cerebro es la causa de la dislexia? La respuesta es sí, porque es el órgano con el cual podemos trabajar para que tengamos lectura y escritura. ¿Es la única causa? No, porque lo vimos. Hay causas ambientales que son pedagógicas, son cuestiones de educación familiar, ¿sí? Por eso es importante trabajarlas. Y causa no es igual a tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya tiene más sentido. Aquí tenemos los centros del habla, el área Wernicke, Broca, Wernicke, ¿sale? Para que vean cómo es que esto está relacionado. Esto no quiero enfocarme mucho, se lo dejaré a mi amigo Rafael Vera, el especialista en este tema. ¿Sale? Este me gustó mucho porque, como ustedes pueden observar, cómo el cerebro está asociado. Está en portugués, pero los nombres son reconocibles. Y son las mismas áreas que vimos. Esto lo que me hace pensar es lo siguiente. En los libros de neurodesarrollo que he leído nos dicen que no hay como tal lesiones en el cerebro, sino malfuncionamiento de ciertas zonas del cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro aparentemente está bien, no son visibles las lesiones, pero en la neuroquímica de la transmisión o en la estructura de los lóbulos o en el tamaño del grosor puede haber algunos elementos que están relacionados, y estos, al ponerse a prueba, lo que generan es que el niño no tenga un manejo claro de lo que es la información que está captando. Por eso la dislexia siempre se va a estudiar en el cerebro como causa, más no como tratamiento. Bueno, al menos ahorita con la tecnología que podemos, quizá más adelante con la nanotecnología u otro tipo de problemáticas, sí ya sea la causa ahí. Esta imagen me agradó mucho, más que por la información, lo que se decía al inicio. ¿Qué decía la Asociación Americana de Dislexia? Es un problema de información fonética que tiene que ver con la lectura. Entonces, aquí quiero que observen, ¿no? El texto es casa. Hemisferio izquierdo, hablamos de la representación fonética, ¿sale? En el caso del lado derecho, la representación gráfica. Si ustedes recuerdan las imágenes que acá nos manejaban, ¿sale? Visualización, ¿sale? Centro del habla, las áreas de lesión que pueden haber. Y entonces un niño lo haría casa e identificaría visualmente casa. El niño que tiene dislexia, aquí, aquí, ¿sale? Aquí, aquí, ¿sale? Tiene dificultades y eso compromete que sí, incluso puede decir palabra casa, pero le cuesta trabajo la decodificación del sonido y mucho más la representación gráfica. Por lo tanto, en su memoria a largo plazo le costará trabajo, porque si lo llegan a hacer sin ayuda pedagógica, el texto casa. Esto es a lo que al inicio se nos decía lento aprendizaje. Pues en realidad es que esto no solamente es un lento aprendizaje, sino la necesidad de un apoyo.
¿De acuerdo, chicos? Entonces, sí, por favor, tengan en cuenta esto. Aquí, esta imagen me gustó también porque explicaba, ¿no?, las zonas en las que están comprometidas. Y creo haber tenido... No, ya no lo tengo. Tenía una imagen en donde se veía la estructura de un cerebro con dislexia y una persona normal. Y sí se veía, ¿no?, pequeños cambios fisiológicos en tamaño y en grosor en estas zonas. Ajá. Pero si se dan cuenta, todo tiene que ver con lo mismo, con esta decodificación fonológica y la importancia de la representación gráfica. De repente me sentí como si en 3 patadas aprendan la neurología del cerebro. Pero bueno, finalmente les voy a dar un texto, si ustedes lo desean, para que lo lean a profundidad. Ok. ¿Los hemisferios cerebrales afectan a los procesos del aprendizaje? Pues la respuesta es sí, el aprendizaje académico. ¿De acuerdo? Entonces, eso es por lo cual quise interpretarlo, manejarlo así. Entonces, es una comparativa de las imágenes y las zonas que están relacionadas o afectadas. Ahora, cuando hablamos de procesos de aprendizaje, vamos a hablar de los enfoques cognitivos. Cómo entra la información, cómo se codifica, cómo se almacena y cuál es la salida. Para esto, vamos a hacer como si nuestro cerebro fuera una computadora. Si se dan cuenta, ya no voy a hablar del cerebro y sus partes. Que de hecho, disculpen, nunca los hablé, nada más los mencioné. Aquí, lo que yo voy a hablar es una analogía. Ustedes meten información. Cuando teclean la computadora, esa entrada de información se tiene que transformar, ¿sale? Y eso se decodifica. Al abrir un archivo, la computadora le asigna un lugar y la almacena. Y cuando la queremos recuperar en la pantalla, no lo permite ver. Bueno, el cerebro no. El aprendizaje desde un origen cognitivo, esa manera sería la forma en cómo visualizamos la información y la retenemos y mantenemos. Los niños van a tener dificultades porque en la decodificación hay problemas. ¿Sale? Pueden tener una visión normal, pueden tener un audio normal, pueden tener un tacto normal, pero esta decodificación es el problema. Y eso es lo que se tiene que trabajar, porque afecta a los demás aspectos. ¿Sí? Alguien no puede almacenar lo que claramente no ha sido interpretado, desorganizado, descompuesto en sus elementos más básicos. ¿De acuerdo? Y por lo tanto no puede dar una respuesta si no lo tiene. ¿Cuáles son las principales dificultades de los niños con dificultades del aprendizaje, incluyendo la dislexia? Les cuesta mucho trabajo planificar las actividades por secuencia para ejecutar la tarea. Si no hay decodificación, la información visual y auditiva va a ser menor. Por lo tanto, requieren más un apoyo visual gráfico. Muchos de estos niños con dislexia, las letras no las logran convertir en una imagen. Un ejemplo. Si ustedes hoy, a su edad de 20 años, se ponen a leer El Quijote y nunca lo han leído, se pueden imaginar de repente, en un lugar de la Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme, existía un noble hidalgo. Ok, pues si no han estado en España y no ubican la zona en donde Saavedra escribió esto, pues en un lugar de la Mancha lo que yo me imaginé es, bueno, estoy viendo mi piso y hay agua ahí, ¿no? De cuyo nombre no quiero acordarme, pues eso se llama charco, ¿no? Existía un hidalgo y aquí la imagen que me llegó fue la del cura Hidalgo. Entonces, el niño con dislexia puede tener estas broncas, porque el factor cultural, asociación, tiene que manejarse con cuidado, ¿sale? De ahí la importancia de que la baja retención de información visual auditiva sea trabajada. Va a ser trabajada en forma de juegos, ¿de acuerdo? También es uno de los motivos por los cuales los niños utilizan los dedos al sumar o al contar. La atención, a ver, esto es lo más difícil a veces de identificar. ¿Qué es la atención? ¿Es un proceso psicológico o es una función psicológica? Por definición es una función psicológica. Es algo que ya existe en ti
pero que debe de ser perfeccionado y por lo tanto es la base para procesos psicológicos como la percepción, como lo que es el aprendizaje, ¿de acuerdo? Pero es algo que debe de ser entrenado, es algo que debe ser perfeccionado, ¿de acuerdo? Entonces, la atención solo es posible si los estímulos que se ven son de interés para las personas. Sin esto no va a ser posible, ¿de acuerdo? Retraso psicomotor, ok, pues sí. Si el niño es hiperactivo, si el niño tiene poca actividad o si el niño está descoordinado. ¿Para qué les digo que ustedes eran buenos para la plastilina? ¿Eran buenos para el baile? ¿Eran buenos para hacer las maquetas? Para eso servían, muchachos. Para trabajar estas áreas. Que por cierto hoy se han empezado a quitar. Problemas comportamentales. Bueno, aquí ya encontramos de si alguien se aburre en clase, va a empezar a platicar, va a empezar a brincar. Si lo agreden, agrede, etc. ¿De acuerdo? Llego a esta imagen. ¿Y hay estrategias para ayudarlos? La respuesta es sí. Aquí solo quiero mencionarlas porque como objetivo es primero empezarles a ayudar con lo que es la evaluación. Solamente las voy a mencionar y las voy a retomar en otra clase. Entonces, aquí me llama la atención que ustedes identifiquen lo que les dije, desde los 3 o 4 años y el kindergarten, ¿no? ¿Qué cosas son hay que evaluar? ¿Y qué puede generar esto a futuro? El punto clave para nosotros va a ser el segundo año de primaria. ¿Por qué? Porque ya al menos ha pasado kinder, un año de primaria, y lo que va en el momento de que las dificultades sean más evidentes. No quiere decir que desde antes no sean identificables, pero es que aquí ya tenemos un instrumento para identificar los errores de tipo disléxico. Y observen, ¿no?, que hay otras dificultades en más niveles. Este video quiero que sea el que vean. Ya se los mandé vía WhatsApp y aquí lo dejo por si alguien perdió el mensajito, lo puede encontrar. Concluyendo, entonces, ¿qué es la dislexia? Una dificultad neurológica, eso del sistema nervioso creo que es muy impreciso, en las áreas del lenguaje, auditivo, visual, ¿sí? Asociación fonológica, asociación visual, ¿correcto? Los niños se identifican, pero si estos niños no se les trabajan, la mantienen como adultos. Se cura, no se puede curar lo que no es una enfermedad. Es un desarrollo neurológico diferente que puede heredarse, ¿correcto? ¿Cómo lo vamos a reconocer? Cuando hablamos de la lectura en palabras sencillas, invierten algunas letras. No todos los niños con dislexia van a presentar esto, de invertir las letras, que se le llama síntoma espejo, ¿de acuerdo? Pero es común. No quiere decir que si no lo presentan no tienen dislexia, no. Vamos a encontrar que hay otras formas. Sintomatología general aquí tendría mis dudas. No todos los niños van a tener problemas para distinguir izquierda de derecha. Es común, pero no es exclusivo. Hiperactivo, creo que se los dije, es un problema relacionado más con otro tipo de sintomatología, como puede ser el TDAH, o puede ser resultado de la frustración de ya no presentarse en la escuela, ¿no? Distracción frecuente o falta de atención, pues va de la manita. Eso de no miden el peligro lo ponemos en duda. Tiene que ver más con el ambiente escolar o el ambiente familiar. ¿Sale? Y la bibliografía. Este libro, bueno, los tres los tengo en digital. Si alguien los desea, con mucho gusto se los proporciono. Yo lo que deseo es que ustedes, como actividad en esta semana, me hagan lo siguiente. 1. Por favor, me hagan un mapa conceptual de la dislexia. Solo retomen los que para ustedes fue importante de aquí. Y 2. Un comentario dentro del mismo archivo que me envíen. De qué les pareció el caso de la niña con dislexia en 3 aspectos. El primer punto es cómo se dieron cuenta que tenía dislexia. ¿Sale? Punto número 2. ¿Cuál es el procedimiento para
saber que alguien tiene dislexia y van a darse cuenta que aquí va a haber actores, o sea, personas adultas, va a haber padres de familia que les hablan de cómo han vivido y cómo han superado la dislexia. Y la parte más importante, quizá pueden centrar en eso su opinión. ¿Realmente beneficia la inclusión educativa a los niños que tienen dislexia? Quiero que lo tomen en cuenta que les está hablando un colegio particular exclusivamente de niños con dislexia. Pero sí me gustaría que lo cuestionen, ¿no? Porque de repente todo se convierte en sí, inclusión educativa. Aquí se van a dar cuenta la importancia de que eso de que todos juntitos estamos todos bien no necesariamente es correcto. Yo espero que este video les hayan sido de utilidad y les haya hecho sentirse con ganas de seguir estudiando en esto. Me despido por hoy, les voy a hacer otro video, no sería para esta semana, pero en el momento que te lo tenga se los comparto. No sé la calidad del video, me decepcionó YouTube porque la vez pasada me cortó la transmisión y la información visual no me agradó cómo quedó. Por eso es que les mandé también el archivo, un archivo de PDF. Pero chicos, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y yo sé que ustedes también. Nos estamos viendo pronto y gracias.